Ok, ahora vamos entonces con la defensa de Emily Adams. Su tema de investigación es la incidencia del incumplimiento de ordenanzas municipales en la seguridad jurídica de la dinámica social. Caso Urbanización Sabana Grande del municipio Libertador. Vamos a escuchar a Emily. Ya leí su informe, bastante interesante también el tema. Vamos a escucharla y luego hacemos los comentarios sobre su proyecto de investigación. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar defensa al proyecto de la materia de sociología jurídica, el cual se centra en las incidencias del cumplimiento de las ordenanzas municipales en la seguridad jurídica de la dinámica social. Caso Urbanización Sabana Grande, en junio de 2026. El estudio se centra en el incumplimiento sostenido de las ordenanzas municipales, el cual trasciende como un problema urbano y compromete la seguridad jurídica y la convivencia social. Está centrado en la parroquia de Recreo, Sabana Grande, Caracas, durante el mes de junio de 2026. Tiene un enfoque jurídico sociológico del deterioro urbano. El problema central son los desechos, la ocupación del espacio y debilitamiento normativo. ¿Cuál es la pregunta guía? El impacto del incumplimiento, la seguridad jurídica y la dinámica social. El estudio aborda el deterioro urbano en la parroquia Recreo desde una perspectiva sociológica jurídica, enfocándonos en la urbanización Sabana Grande. Esta zona es caracterizada por su alta densidad comercial y población, la cual enfrenta una crisis de acumulación de desechos sólidos que vulnera los derechos fundamentales. La investigación no solo describe el caso visual, sino que indaga en la percepción de la impunidad y cómo el incumplimiento sistemático debilita el principio de legalidad, convirtiéndose en las ordenanzas en un instrumento sin eficiencia en la práctica. Se plantea la interrogante de cómo la anomia incide en la seguridad jurídica de los ciudadanos y comerciantes que sí cumplen con su carga tributaria. Evaluando las posibles causas de la conflictividad urbana, se determinó un análisis multifactorial, es decir, que son varios los factores que inciden en este cumplimiento. Dentro de ellos tenemos la herencia de un crecimiento urbano desordenado y gestión deficiente del espacio público, ya que esto trasciende de hace varios años. La anomia, que es la pérdida de la fuerza vinculante de las normas formales y la ausencia del orden alternativo. La alta densidad poblacional y la presión de los comerciantes sobre el espacio peatonal de Sabana Grande. La teoría de la ventana rota, de Wilson y Kelly, el cual habla sobre el desorden visible, normaliza el incumplimiento y fomenta más transgresión. Es decir, que si estamos en un espacio que normalmente todo el mundo incumple, lo que es el incumplimiento se vuelve ya la normalidad. Y las fallas en el sistema normativo, la cual el Estado exige los tributos, pero no provee los medios para la disposición de residuos. Al estudiar el marco normativo ambiental y en la jerarquía jurídica venezolana, hay mandatos claros ignorados en la práctica cotidiana. El problema cuenta con un marco normativo suficiente, pero su principal problema radica en la aplicación efectiva y la coordinación del ámbito local. Dentro del marco normativo tenemos la Constitución, en cual en su artículo 127 garantiza un ambiente seguro y sano, equilibrado como obligación compartida por el Estado y la sociedad. Asimismo, en el año 2023 se publicó la Gaceta Municipal 4940, la cual busca consolidar el civismo y la justicia de paz en el municipio Libertador. Y la Ley de Gestión de la Basura, la cual exige en su artículo 14 el control y fiscalización permanente del Ejecutivo Municipal y la Contraloría Social, adicional a los principios de legalidad, el cual establece en la administración pública que ninguna sanción es aplicada sin una norma previa, y ya la norma la tenemos. Y la justicia de paz, la cual promueve mecanismos alternativos de resolución de conflictos para la descongestionar el sistema judicial. En el informe se pudo determinar que el deterioro urbano de Sabana Grande revela un deterioro visible y recurrente en espacios públicos. En esta imagen podemos evidenciar acumulación de desechos, tanto sólidos en las aceras y esquinas, obstaculización del paso peatonal, especialmente para personas vulnerables. Si
Si viene una persona subiendo por esta esquina en silla de ruedas o con alguna dificultad, lamentablemente va a tener que utilizar el tránsito vehicular. El esparcimiento de residuos, lo cual contamina altamente el ambiente y adicionalmente un impacto importante a nivel estético y ambiental, la cual solo no afecta a nivel de la población local, sino también urbana. Ahí podemos observar cómo una persona de bajos recursos manipula desechos esparcidos en toda la acera. Cuando estudiamos el incumplimiento normativo, conforme a lo que es la pirámide de Kenseth, si vamos desde el nivel de cumplimiento macro a lo micro, tenemos el incumplimiento de la Constitución en su artículo 127, el cual viola el deber de compartido de garantizar un ambiente equilibrado y sano. ¿Cómo lo evidenciamos? Con la omisión en la recolección de basura y ciudadanos indigentes en espacios comunes. A nivel meso, vemos el incumplimiento de la Ley de Gestión Integral de la Basura en su artículo 14. Durante el estudio se evidenció ausencia de fiscalización y debilidad en la Contraloría Social. Esto se evidencia a través de fallas logísticas institucionales y falta de supervisión. A nivel local, en lo micro, vemos el incumplimiento de las ordenanzas ciudadanas publicadas en el año 2023, como lo mencioné antes. Total anarquía en lo que es la parte de obstrucción libre de tránsito y disposición de desechos. En los espacios destinados para ellos no se evidenció incluso lo que eran los recipientes adecuados para lo que es la disposición de los desechos de la población. Si nos vamos a las bases teóricas, a nivel macro, vemos el incumplimiento normativo. Conforme a Pearson, no existe una interiorización en lo que es la normativa. Es decir, las personas y la comunidad no se ve identificada con la norma. ¿Por qué? Porque no hay coherencia entre lo que dice la norma y lo que se ve en la calle, lo que es la percepción a nivel de la comunidad. Y asimismo, se pudo evidenciar el principio de proporcionalidad, donde no hay sanciones adecuadas, necesarias y proporcionales. Asimismo, vemos el control social y exclusión. Se da incumplimiento al derecho administrativo del enemigo. Esto conforme a lo que indica Melero Alonso, las ordenanzas que producen algún tipo de exclusión social. ¿Por qué? Porque exigimos, por un lado, el cumplimiento en un sector específico, pero en otro sector la ley no es tan incisiva como debería ser. Esto altera la imagen de la ley y, en consecuencia, su aplicación. Asimismo, tenemos la teoría de Wilson y Kelly, quien dice que el desorden visible normaliza el incumplimiento. Adicionalmente, si nos vamos a los fundamentos básicos y clásicos de los sociólogos, como Max Weber, dice que la asociación va directamente proporcional a los objetivos y sus valores. Si la ley no se cumple, esto crea desconfianza en su comunidad, a ser irracional y no ser coherente con lo que ésta dice. Durkheim nos dice que la ausencia y debilitamiento de las normas sociales afecta directamente su efectividad. Durante el estudio pudimos determinar que existen varios tipos de incumplimiento. Hay un incumplimiento estadal debido a la deficiencia en la fiscalización y prestación irregular del servicio. Adicionalmente se determinó falta de contenedores adecuados y los horarios de recolección no son cónsonos a la comunidad, ya que considerando que es una comunidad de alta rotación, de alto nivel de comerciantes y de alta población, deberían establecer horarios
que coincidan con los horarios de los diferentes comercios que se desarrollan dentro de la comunidad. Asimismo, hay un cumplimiento ciudadano, ya que se creó un hábito de simplemente colocar la basura en la esquina. Al no disponer de los contenedores, para ellos se normalizó que en la esquina se bota la basura y el camión cuando considera pasa y la recoge. Y una misión comunitaria porque como ya es algo que trasciende en la percepción a nivel de la comunidad. Y asimismo, se pudo evidenciar el principio de proporcionalidad, donde no hay sanciones adecuadas, necesarias y proporcionales. Asimismo, vemos el control social y exclusión. Se da incumplimiento al derecho administrativo del enemigo. Esto, conforme a lo que indica Melero Alonso, las ordenanzas que producen algún tipo de exclusión social. ¿Por qué? Porque exigimos, por un lado, el cumplimiento en un sector específico, pero en otro sector la ley no es tan incisiva como debería ser. Esto altera la imagen de la ley y, en consecuencia, su aplicación. Asimismo, tenemos la teoría de Wilson y Kelly, quien dice que el desorden visible normaliza el incumplimiento. Adicionalmente, si nos vamos a los fundamentos básicos y clásicos de los sociólogos, como Max Weber, dice que la asociación va directamente proporcional a los objetivos y sus valores. Si la ley no se cumple, esto crea desconfianza en su comunidad, a ser irracional y no ser coherente con lo que ésta dice. Durkheim nos dice que la ausencia y debilitamiento de las normas sociales afecta directamente su efectividad. Durante el estudio pudimos determinar que existen varios tipos de incumplimiento. Hay un incumplimiento estadal debido a la deficiencia en la fiscalización y prestación irregular de servicios. Adicionalmente se determinó falta de contenedores adecuados y los horarios de recolección no son cónsonos a la comunidad, ya que considerando que es una comunidad de alta rotación, de alto nivel de comerciantes y de alta población, deberían establecer horarios que coincidan con los horarios de los diferentes comercios que se desarrollan dentro de la comunidad. Asimismo, hay un cumplimiento ciudadano, ya que se creó un hábito de simplemente colocar la basura en la esquina. Al no disponer de los contenedores, para ellos se normalizó que en la esquina se bota la basura y el camión cuando considera pasa y la recoge. Y una misión comunitaria porque como ya es algo que trasciende en el tiempo y lamentablemente no hay un sistema de fiscalización y sanción efectivo, ya la comunidad no procede a lo que es la denuncia, ya que perdió la confianza en ello. Aquí podemos evidenciar un pequeño gráfico de cómo impacta el desorden comunitario, en entornos de transgresión donde no hay sanción. Primero, la comunidad normaliza. Un entorno sucio percibido como inevitable reduce la indignación vecinal. La ventana rota, como ya todo está descuidado y nadie cuida, se hace legítimo el vandalismo. La erosión de la confianza, la percepción de la ley, haber desigualdad en lo que es la parte sancionatoria y no haber un correcto lineamiento para el cumplimiento normativo, se pierde la confianza en la norma. Conflictos. El desorden genera tensión entre los comerciantes formales e informales. ¿Por qué? Porque la norma la aplican de una forma diferente a los comerciantes formales, quienes cumplen con su carga tributaria, a los informales, quienes no tienen ningún tipo de gastos relacionados a la materia. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la juventud crece viendo que el respeto a la autoridad es opcional y lo que el incumplimiento se normaliza.
Incidencias en la comunidad y su comportamiento. El deterioro urbano transforma patrones de conducta colectiva, normaliza el desorden y debilita el vínculo entre la ciudadanía, el espacio público y institucionalidad. Existe una normalización progresiva, ya que se percibe que la suciedad y el desorden como inevitables. Es decir, no cuentan con las herramientas para subsanar este problema. La pérdida de pertenencia, la disminución del sentido de cuidado hacia un entorno urbano. Lamentablemente, al sentirse que no tienes acciones o no puedes acatar o no puedes hacer cumplir las normas porque no existen los medios de sanciones para garantizar el cumplimiento, no sientes el espacio como tuyo. La reproducción incisiva, el efecto de contagio de una conducta incisiva. Dentro de las entrevistas se puede evidenciar que al que se normaliza que como todo el mundo bota las basuras en bolsas en la esquina, ya es normal. La desconfianza institucional, apatía participativa y poca confianza en las autoridades. Y afectación del bienestar, aumenta el estrés, la ansiedad y la percepción de inseguridad, ya que haber este tipo de espacios contaminados evitas incluso hasta la asistencia de ellos. Y sientes inseguridad, ya que esto atrae a indigentes y a lo que es fomentando una cultura de suciedad y de contaminación en espacios que deberían ser de esparcimiento público. Diagnóstico sociológico bajo el lente de Max Weber. Existe una ruptura de la legitimidad del orden. Los ciudadanos ya no obedecen por una creencia de legalidad, sino por un cálculo racional de fines, donde la ausencia del castigo incentiva la transgresión. Al no haber sanción y al ver que independientemente de que botes la basura en una esquina u otra, los medios destinados para ellos recogen igual la basura, para ellos es normal. Irracionalidad material, la aplicación selectiva de la ley, estrictas en las sedes gubernamentales, pero inexistente en las zonas populares. Y desracionalización de la conducta. Las interacciones se vuelven impredecibles. Se incentiva la inversión formal y la dinámica social se degrada hacia la ley del más fuerte, perdiendo sentido la acción social orientada a un bien común. Una vez evaluado todo esto, durante la evaluación del proyecto y el desarrollo del proyecto, se realizaron varias visitas a la comunidad. Dentro de ellas se hicieron entrevistas a algunos residentes, comerciantes, y lamentablemente el manifiesto de cada uno de ellos era que no contaban con los medios para disponer de los depósitos de basura, que la recolección de basura no era regular, que si no existe depósito de basura, ¿dónde la echas? A raíz de todo este estudio, se pudo determinar que el incumplimiento no es por falta normativa, porque la normativa es bastante amplia, detallada y abarca cada uno de estos aspectos. Adicionalmente, es más algo social y a nivel de garantías de cumplimiento normativo, ya que si la norma está, pero no se hace cumplir, esta pierde su efecto. ¿Cuáles son las estrategias integrales de gestión efectiva de residuos y superación de este problema? Lo primero, inicialmente, es una infraestructura urgente, es decir, instalar contenedores herméticos, antivandálicos y de fácil acceso, en la cantidad suficiente y ubicación estratégica que no obstruyan el paso peatonal, tal como lo exige el artículo 61 de las ordenanzas de gestión. Los proveedores, conforme a la licitación y a las normas establecidas, los proveedores deben cumplir con ciertos requisitos. Entonces ya esto está en la norma. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Garantizar que esta norma se cumpla y evaluar que los concesionarios que forman parte de lo que es la infraestructura de recolección de basura garanticen la disposición, mantenimiento y condiciones de estos contenedores. Asimismo, una fiscalización efectiva.
Durante las visitas se observó poca ausencia policial e incluso ya para las figuras de supervisión como policía o incluso consejos comunales, es normal que boten la basura en la esquina porque no disponen de lo anteriormente indicado, una infraestructura que cumpla con las condiciones requeridas. Una vez se cumpla con una estructura, podemos fiscalizar que efectivamente la basura y los residuos de la comunidad sean esparcidos en los lugares que corresponden. Y si tenemos contenedores herméticos, vamos a evitar que estos sean incluso vulnerados por cualquier tipo de personas de bajos recursos o indigentes de la zona. Adicionalmente, deben haber soluciones desde el punto de vista de la comunidad. Debe existir una corresponsabilidad, campañas de educación ambiental desde las escuelas, consejos comunales que fomenten la cultura de reciclaje y reducción. Involucrar a los consejos comunales para el fortalecimiento, la justicia de paz comunal, que medien y apliquen las sanciones de limpieza comunitaria, es decir, aquellos sectores donde se determine que no están participando activamente, establecer sanciones, incluso labores sociales. Eh, en este consenso se propone instalarlo desde los colegios. Los colegios tienen dentro de su programación a nivel académico, una labor social. Si incentivamos a lo que es el embellecimiento de las áreas comunes, mantenimiento y fomentamos un reciclaje de todos los desechos, pudiésemos instaurar en la comunidad lo que es el amor hacia lo propio, el amor hacia la comunidad y identificarse con la comunidad como propia y establecer incentivos del reciclaje. Anteriormente, yo recuerdo, habían incentivos de reciclaje, lo que era el área de latas, cartones. Si creamos depósitos para ellos y centros de recolección, podemos crear una cultura de cumplimiento y reciclaje desde la parte de colegio que se pudiese llevar a cabo después a mayor escala dentro de las comunidades. Esto debe ser una cultura que se instale poco a poco, pero debe venir desde abajo, desde los niños, ya que lamentablemente la comunidad está bastante transgredida y acostumbrada al incumplimiento normativo. Con respecto a la norma, debe hacerse una difusión masiva de las ordenanzas con carteles, folletos, redes sociales y asambleas para explicar qué se prohíbe, qué se permite y cuáles son sus sanciones. Es decir, fortalecer desde la justicia de paz comunal. Estas medidas que estamos aquí implementando no son medidas nuevas, son medidas que se han aplicado en otros municipios, en otras parroquias y que sí son efectivas. Una de ellas, pudiésemos poner como ejemplo, es el municipio de Chacao. El municipio de Chacao es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque cuenta con una fiscalización efectiva, contenedores dispuestos para ellos. Entonces, pudiésemos decir que si existe una integración con responsabilidad y cumplimiento normativo, pudiésemos garantizar un futuro limpio y justo. ¿Con qué concluimos? Con que la norma no se vive solo en papel. La norma está, existen diferentes articulados que regulan su cumplimiento. Lo que hace falta es conciencia colectiva y la práctica institucional diaria. El problema de Sabana Grande es la ineficacia en la práctica de las leyes, no es la ausencia. La seguridad jurídica requiere que el Estado garantice el servicio y fiscalización junto a la comunidad que ejerza la Contraloría. Este rescate normativo puede ser modelo de Caracas. Es imperativo romper la apatía. La sociología jurídica nos enseña que la norma no se cumple, si la norma no se cumple, se pierde la fuerza, poniendo en riesgo la democracia y la vida digna de la ciudad. Quedo atenta a cualquier pregunta o interrogante. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Emily. Lo primero
Destaco de tu exposición, de tu defensa, es que el objeto de estudio que estableciste para esta investigación es bastante pertinente. Has tomado otro problema cotidiano de nuestra ciudad de Caracas que solemos padecer bastante. No debería ser así, pero sucede. Pero a diferencia de la situación que nos trajo Jerry, en este caso el problema de la gestión de los desechos sí es algo que nos molesta bastante y sobre lo cual manifestamos la molestia y nos sentimos con derecho de exigir que las autoridades públicas gestionen este tipo de situaciones de forma diferente. Obviamente, porque la acumulación de desechos llega a un momento que genera anarquía en el espacio público, ese espacio que es para disfrute de todos los ciudadanos. Quizás el error aquí es que se ha tratado como un simple problema técnico de ingeniería municipal. Y como tú bien lo dices en tu investigación, en tu defensa, es que se trata de un enfoque jurídico sociológico. Es decir, ya no estamos hablando solamente del derecho como desde el punto de vista formal. No nos preguntamos, no te preguntas solamente si la norma existe y si fue promulgada correctamente. En este caso, lo que se busca es investigar la eficacia que esas normas pudieran tener en determinada situación y grupo social. Ese impacto real que la ley tiene en las conductas humanas. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? O sea, hay prohibición de acumular desechos, basura en ciertos lugares de la ciudad. ¿Y cómo evaluamos si esa norma es eficaz o no? Por la medida de desechos que se encuentran o no se encuentran en determinados lugares. Al preguntarte tú cómo el desorden material afecta el comportamiento de los comerciantes formales, has vinculado esa realidad que existe con lo que nos dice el derecho o lo que el derecho manda. Entonces aquí correctamente lo encajas en lo que sería la seguridad jurídica, no solo como un principio constitucional abstracto, sino como una variable que permite predecir cómo es el comportamiento social. Esa confianza y certeza que posee el ciudadano, que poseemos cada uno de nosotros, sobre las reglas de juego en cuanto sean estables o no. Si se aplican a todos por igual o que el Estado está tutelando efectivamente ese orden que por medio de leyes ha tratado de faltar. En este caso, tu trabajo desde el punto de vista conceptual viene a desenmascarar esa posible gestión ordenada que por la fuerza de la ley, tanto instituciones como ciudadanos deberían materializar. Entonces, obviamente es un planteamiento bastante interesante desde el punto de vista de la sociología jurídica y que es bastante importante traerlo a discusión en la academia. Correctamente también planteas lo que es la anomia en términos sociológicos, aunque existan leyes formalmente establecidas, pues existe una ausencia de ese interés por parte de los ciudadanos de materializar lo que
señala la ley. En tu análisis sobre este sector, esta parte de Sabana Grande, argumentas correctamente que estamos ante un escenario anómico, pues la acumulación indiscriminada de desechos y la toma informal de las aceras demuestran que la norma local no tiene fuerza vinculante y que por el contrario ha sido sustituida por una actuación desordenada, por calificarla de alguna forma, por parte. Entonces aquí correctamente lo encajas en lo que sería la seguridad jurídica, no solo como un principio constitucional abstracto, sino como una variable que permite predecir cómo es el comportamiento social. Esa confianza y certeza que posee el ciudadano, que poseemos cada uno de nosotros, sobre las reglas de juego en cuanto sean estables o no. Si se aplican a todos por igual o que el Estado está tutelando efectivamente ese orden que por medio de leyes ha tratado de faltar. En este caso, tu trabajo desde el punto de vista conceptual viene a desenmascarar esa posible gestión ordenada que por la fuerza de la ley, tanto instituciones como ciudadanos deberían materializar. Entonces, obviamente es un planteamiento bastante interesante desde el punto de vista de la sociología jurídica y que es bastante importante traerlo a discusión en la academia. Correctamente también planteas lo que es la anomia en términos sociológicos, aunque existan leyes formalmente establecidas, pues existe una ausencia de ese interés por parte de los ciudadanos de materializar lo que señala la ley. En tu análisis sobre este sector, esta parte de Sabana Grande, argumentas correctamente que estamos ante un escenario anómico, pues la acumulación indiscriminada de desechos y la toma informal de las aceras demuestran que la norma local no tiene fuerza vinculante y que por el contrario ha sido sustituida por una actuación desordenada, por calificarla de alguna forma, por parte de los ciudadanos de allí y de descuido por parte de las autoridades que no materializan esa autoridad para hacer que las leyes se cumplan. Este es un concepto de anomia, como bien sabemos, como ya lo dijimos, es un concepto propio de Emile Durkheim, pero también incorpora en este análisis a Max Weber para hablar de la acción social y específicamente la irracionalidad material del derecho. Que esto, a mi juicio, es uno de los puntos teóricos importantes y que llaman bastante la atención en la defensa y el informe de tu trabajo. Como saben, la irracionalidad material del derecho se produce cuando el sistema legal o la administración pública dejan de actuar bajo criterios lógicos, generales y previsibles para los ciudadanos. Y por el contrario, comienzan a guiarse por conveniencias inmediatas de esas autoridades, tienen ciertos intereses en ese momento y comienzan a trabajar en función de esos intereses, sea por razones políticas o por razones económicas, y puede ser que actúen contrariamente a lo que debería ser
o incurran en una total inacción. En el caso que estudia, vemos cómo el comerciante formal, ese que tiene un local ubicable, registrado y que está sometido al pago, a las cargas impositivas del municipio, del estado y de la república, vive esta irracionalidad porque a ellos se le exigen impuestos, estar actualizado a nivel de registro, a cumplir con cierto horario para sacar los desperdicios. Pero resulta ser que las mismas personas que mueven ahí, comerciantes informales, no, actúan con total desorden, sin someterse a las normas, y entonces esta contradicción convierte a todo el sistema en materialmente irracional. Mientras los comerciantes están obligados y son sancionados, están obligados a una determinada conducta y sancionados si no la cumplen en esa misma zona, bajo las mismas situaciones, ejerciendo también el comercio, pero de forma informal, son los que incumplen normas, son los que acumulan desechos y no son sancionados. Entonces, obviamente hay aquí una gran contradicción que es importante discutir y mantener a la vista de todos para entender por qué a veces las autoridades caen en total deslegitimación frente a la ciudadanía, porque no es aceptable y desde el punto de la vista de la justicia no es coherente que frente a la misma situación a un grupo de personas se les permita una determinada conducta y a otro grupo de personas que tienen esa misma situación, por esa misma conducta se les sancione. A uno no se les sanciona, estando en el mismo lugar, con las mismas acciones, y al otro sí se les sanciona. ¿Qué más podemos decir? Entonces, desde un punto de vista sociológico, bien abordado el tema que presenta, das un marco bastante extenso de lo que investigaste. Obviamente precisaste las brechas que existen entre ese deber ser que nos indican las normas y el ser, y también la actuación que tiene frente a eso los actores involucrados, especialmente las autoridades que teniendo la obligación de atender, evitar, controlar estas situaciones, pues pareciera que se hacen de la vista gorda, pareciera que hay un sector al que sí hay que recriminar y castigar y otro sector que hay que hacerse, que no vimos, que no vemos lo que hacemos. En cuanto a tus propuestas, ¿qué te puedo decir? Que efectivamente no fue algo que viniste, diagnosticaste y ya. Tal como se pidió para la elaboración del proyecto, buscaste unas respuestas, das algunas ideas de lo que debería hacerse, plantear la fiscalización eficiente y también la participación de los ciudadanos mediante un control social. O sea, un control social que se lleve desde dos perspectivas, tanto desde los medios oficiales, incluso coactivos del Estado, delegados en policía, fiscales, tribunales, etcétera, para obligar a las personas a cumplir con el ordenamiento
el ordenamiento jurídico, que no necesariamente tendrían que ser solamente sanciones pecuniarias, porque si las personas no están en condiciones de pagar, se quedaría allí. Pero si se pudiera, como bien dices, que las sanciones tengan que ver con trabajo comunitario. A los que pudiera ser a los que estén recibiendo un primer llamado de atención, que quede totalmente escrito como medio de prueba, y luego, bueno, ponerlos a trabajar. Una vez que ellos entiendan que si ensucian tienen que limpiar, que si rayan tienen que pintar, que si colocan tienen que quitar, pues seguramente van a evitar tener esas conductas. Y finalmente involucrar la justicia de paz comunal para resolver los microconflictos de convivencia que pueda ayudar a terminar con esos conflictos es una propuesta bien coherente. Sin embargo, creo que en esta parte es importante pensar que en su mayoría los jueces de este tipo de jueces pues son parte de esa misma sociedad. Entonces creo que es importante campañas de formación y educativas para este tipo de personas que bien pueden ser bastante útiles para resolver los conflictos, pero si no tienen la preparación y la educación pudiera ser peores remedios que la enfermedad. Entonces volvemos a otro aspecto que es fundamental dentro de la sociología jurídica, que es la educación. Es fundamental fortalecer y mejorar la educación para todos los actores de la sociedad, tanto el ciudadano a pie como los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como las autoridades que tienen que diseñar las políticas de gestión de todos los servicios en los municipios. Incluso nosotros mismos como profesionales del derecho tenemos que educarnos, saber cuándo debemos ir más allá de lo que es la evaluación de cumplimiento de la norma, cuando lo que necesitamos es más acercamiento persona a persona con esos grupos sociales, tratar de entender su realidad. Hay que entender por qué en este caso pareciera que el tema es comodidad, facilidad. En Venezuela tiene tantos problemas, que si yo tengo un puesto de, no sé, de venta de jojotos frente a un edificio y yo vendo mi jojoto, pero botar los desechos que me generan esos jojotos, para mí me genera otro problema y como no me castigan ni tengo que, me voy, dejo eso allí. Yo creo que entender cuál es la motivación de esos grupos sociales para tener un determinado comportamiento es importante para que sepamos cómo vamos a gestionar la aplicación de las normas, cómo vamos a llevar adelante las políticas. Porque una cosa es plantearse las políticas o las recomendaciones como bien han hecho sus compañeros, sus compañeras, pero otra cosa es materializarla, que efectivamente se apliquen esas políticas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas y personas que están acostumbradas a un determinado actuar y que a veces no es tan fácil convencer. No tenemos lugar para tanta gente en las cárceles, no hay dinero para pagar tantos impuestos. Entonces creo que deben ser políticas integrales. Sanción pecuniaria en ciertos casos, sanción privativa de libertad en ciertos casos, servicios comunitarios en otros casos. Y en paralelo a todo esto, programas educativos para crear conciencia, para crear hábitos,
para conducir a las personas que, si bien muchas veces no están convencidos de un determinado actuar, pero ya saben que eso es lo que hay que hacer, lo hacen sin pensar mucho. A otros no lo quieren hacer, pero saben que si no lo hacen van a ser sancionados, entonces lo hacen para evitar la sanción. Otros porque creen en ese deber ser y actúan en funcionamiento. Entonces, creo que llevar campañas concientizadoras, pero de forma integral, paralelas a otras acciones, podría ayudar. Bueno, muy bien tu trabajo. Emily, me gustó bastante también. Felicidades. Entonces, por ahora tenemos esto. Qué bien que decidimos hacer las defensas en diferentes sesiones para que todos nos podamos escuchar y hacer los comentarios con calma como debe ser, para sacarle bastante provecho a estas investigaciones. De todas formas, en el grupo que tenemos también se comparten los informes para que ustedes los tengan como base, porque quién sabe lo puedan utilizar en algún momento. Como siempre hemos hablado, ustedes van a tener la oportunidad seguramente, Dios mediante, de ejercer algún cargo público, y quien quita que en esa actuación como funcionarios puedan materializar algunas de estas recomendaciones o hacer posible que se amplíen. Igual ustedes, Emily y Jerry, pueden mantener este proyecto y seguir trabajando en ello, seguir enriqueciéndolo, mejorándolo, y puede ser que en algún momento nos enteremos, mira, aquí se planteó una política por Emily o por Jerry, se está llevando a cabo ya vemos a Sabana Grande más limpia, o el trato en la maternidad Santa Ana es bastante mejor, es mucho más agradable, mucho más humano. Entonces, bueno, felicidades, chicas, y en la próxima sección continuamos con la defensa. Que estén muy bien, cuídense, hasta pronto.